Hoy les vamos a hablar de una película que nos hizo sentir como niños otra vez. Estamos hablando de Lilo y Stitch. Bienvenidos a un nuevo episodio acá en Play Rewind, este podcast donde les platicamos sobre cines, sobre series, a veces música y alguna y otra cosa que se nos ocurre. Mi nombre es Diego Franco, me acompaña como siempre mi amigo Daniel Gamboa. Dani, listo para que platiquemos hoy, como ya mencionabas, de Lilo y Stitch. Así es, ya listo. Muchas gracias, Rodrigo. Efectivamente, nos tocó esta semana hablar de Lilo y Stitch. La fuimos a ver al cine y pues tenemos por ahí varias cosas. De entrada, pues les voy a contar un poquito la ficha técnica, digo muy a grandes rasgos, de qué va. Obviamente Lilo y Stitch es una adaptación de la película animada de Lilo y Stitch de 2002, solo que este es un live action, ¿no? Eh, Está producida por Dan Lee y en la dirección está Dan Fleischer-Camp. Y bueno, los protagonistas tenemos a Mia Keloha como Lilo, Chris Sanders como la voz de Stitch, Sidney Algodón como Nani, entre muchos. Básicamente, bueno, creo que no es necesario como dar tanto la sinopsis de qué trata, pero muy a grandes rasgos, llega un alienígena creado para destruir todo a la Tierra por accidente, conoce a Lilo y se hacen grandes amigos y entonces tendremos que ver cómo proceden las cosas con este ser de otro planeta. Entonces, muy a grandes rasgos. Porque creo que si están viendo esto, seguramente ya la vieron, o seguramente todos han visto la primera, pues sí, la versión animada de Lilo y Stitch, ¿no? Ahora, cuéntame, Rodrigo, tus impresiones, porque creo que aquí tenemos varias cosas de qué platicar. Pues mira, de entrada la verdad es que creo que Disney ya no, ya no le creemos nada, ¿no? Entonces cuando empezaron a sacar los trailers de esta película, pues básicamente era como difícil saber qué esperar. Por un lado, podíamos pensar en que pues no tenían que hacerle gran cosa más que copiar algo que ya había funcionado tiempo atrás. Creo que del 2002 es la versión original de esa historia. Y bueno, con esta costumbre de querer rescatar sus clásicos, adaptarlos a nuevas generaciones, a nuevos tiempos, creo que podíamos esperar lo peor dentro de esta película, que en su momento fue muy famosa y que ahora está llenando los cines. O sea, a mí me impresionó el fin de semana cómo se encontraban los cines. Estuve por ahí viendo tanto en donde fui como algunas fotos de otros lados, y la gente creo que le tiene mucho cariño, mucho amor al personaje, y tanto a los que les tocó en su momento ser niños y ver la película, como a aquellos que tal vez ya lo vimos un poquito más grandes, ¿no? Y que nos gustó. Y además, pues a quienes les han ido mostrando, ¿no? Con el paso del tiempo. Bueno, ya tengo por ahí dos sobrinos de 4 años casi, y pues a ellos no les tocó para nada en su momento, pero han visto la película y les gusta muchísimo, y obviamente ahorita que fueron al cine, pues estaban felices de verla, ¿no? Cristianos. Sí, sí, sí. Entonces, quiere decir que es una película que ha traspasado de alguna forma un par de generaciones y que pues sí marcó como a un personaje muy destacado dentro del universo de personajes en Disney, y que además ha sido querido porque creo que por un lado puede representar toda esta parte del desmadre no quiero decir la maldad porque tampoco es que tenga muchísima maldad, solo es como el desmadre, el querer destruir todo, el carcajearse, el ser ahí medio bromista y demás. Y por otro lado, como que Maldoso, tal cierta, cual. ajá, sí, sí, sí. Y por otro lado, pues todo lo contrario, de que pues también tiene su corazoncito y puede entender porque es un ser muy inteligente, ¿no? Lo que pasa con Stitch. Y por otro lado, pues esta onda de las hermanas que se encuentran ahí como con algunas complicaciones tanto de la manutención de su relación de hermanas, como también ciertas cuestiones pues de ánimos, ¿no? De emocionales por lo que le sucede. Entonces yo creo que la película eh, en ese sentido no pierde la esencia y creo que se agradece muchísimo, y la verdad es que yo esperaba mucho menos, pensé que me iba a decepcionar y la verdad es que no fue así. Mira, yo tengo varias lecturas. Es que está bien interesante. De entrada me gustaría mencionar que yo fui por cuestiones de la vida a función de 10 de la noche. Y no lo puedo creer, estaba lleno el cine de puro, Adulto. puro adulto, güey.
Y sí dije que creo que todos necesitamos este golpe de nostalgia, todos estamos ahí disfrutándola, mucha gente muy feliz y disfrutando la película, ¿no? Ahora, ya dicho esto, eh, híjole, creo que es una adaptación buena, pero no perfecta. De hecho, creo que la versión animada es mucho, muy superior a la versión live action y tiene varias cuestiones por lo cual me llama la atención. Primero, si no hubiera sido, si no hubiéramos tenido el back de lo que es Lilo y Stitch, esta película hubiera sido tan bien recibida. Tiene cosas buenas, si tiene un buen CGI, es simpático y demás, pero es imposible no caer en la comparación con la versión animada y que creo que sí es muy superior. Hay cuestiones que quitaron, cuestiones que adaptaron y demás, personajes nuevos que metieron, otros que quitaron. Yo estaba recordando precisamente con los amigos que fui eh, que aparte yo no soy precisamente muy fan de Lilo y Stitch, pero fui con mi novia María y con Ale, un amigo que sí son muy fans de Stitch. Y me llamó la atención que ellos me decían que inclusive faltó realmente el villano original, ¿no? Porque Jamba no es el villano, o no necesariamente, sino el villano es un tipo, es como un tiburoncín por ahí, ¿no? Entonces, sí, no, no. Y la verdad es que es una película que creo que sí te entretiene, pero sí queda de ver si la comparamos con la versión animada, uno y dos. A pesar de ello, creo que es de los mejores live action que ha tenido últimamente Disney. Entonces, creo que le dio al público lo que quería, como ver a Stitch más, pues sí, más real, por así decirlo. Y creo que en esa parte cumple, pero creo que la historia se cae un tanto, creo que le faltan cuestiones y creo que más bien ahora sí apeló completamente a la nostalgia, más que hacer un material de calidad, cuando era muy sencillo lo que tú dices, un copy-paste, y creo que por ahí faltó, adaptaron algunas cuestiones, pero para mí quedó un poco a deber esta película, ¿no? Sí, de hecho, la película no es perfecta. Creo que el asunto es que como nos pasó tal vez como hablábamos, creo que hace un par de semanas de Thunderbolts con Marvel, ¿no? De decir que pues ya las expectativas son tan bajas que cuando te dan algo medianamente bien, pues como que ya lo tomas como que pasó la prueba, ¿no? O sea, y esto que es lo que sucede. Sí le quitan personajes, sí quitan escenas que también eran como muy clásicas, son muy clásicas, icónicas, ¿no? Bueno, o sea, realmente es que Lilo y Stitch, la película original, pues ya es un clásico de Disney, ¿no? De estos neoclásicos, me atrevería a decir, ¿no? Porque son de estas películas que también surgieron a inicios de los 2000, ya antes de ese periodo, pues también ya habíamos un montón de clásicos que han ido adaptando, ya hablamos en algún momento bueno, lo hemos mencionado, ¿no? De La Sirenita y El Rey León, porque no hemos platicado de las películas, por decir algunos, está también por ahí Aladdin. El libro de la selva creo que también es de lo más rescatable que han hecho de estos clásicos. Y entonces ya Lilo y Stitch creo que es como esta segunda oleada de clásicos de Disney. Y que pues en teoría uno pensaría que podían haberlo hecho mal. La verdad es que no lo hacen mal, tampoco es perfecta como tú mencionas. Creo que sí tiene varios errores. Incluso por ahí el CGI de repente se ve muy chingón y de repente se ve muy malo, ¿no? Afortunadamente nuestro personaje principal nunca pierde como que la calidad en el diseño, en la animación, y eso se agradece muchísimo. Además, yo creo que el diseño incluso de Stitch se ve bastante bien cuidado, ¿no? No se fueron ni por embellecerlo muchísimo, ni por hacerlo demasiado diferente bueno, al dibujo, a las características originales. Y bueno, tiene por ahí también sus momentos de ternura, ¿no? que puede causar. Pero bueno, ya como pensando un poquito más a la historia y además centrándonos en lo que logramos ver, independientemente de lo que quitaron o lo que no quitaron, sí hay situaciones ahí bastante absurdas, bastante tontas, pero que, bueno, podemos analizarlo desde la perspectiva de decir, va a tener lógica todo el tiempo, o realmente nada más se trata de entretener la película. Creo que en este caso, pues obviamente busca entretener, y aún así la verdad es que a mí sí hay algunos momentos en que sí me causó risa, y hay otros en los que me quedé esperando que hubiera como más comedia, como que era una comedia ya ni siquiera boba o ni siquiera tan inocente, simple y sencillamente como que había cosas que no causaban risa.
Y sí me tocó en la sala que pues, varios momentos los niños se reían muchísimo y en otros que pensé que se iban a reír, la verdad es que no. Y no es que a mí me haya causado risa, sino simplemente como que quedaban chistes así de, les va a caer a alguien y como que la gente, ajá, sí, sí, pero no terminaban de disfrutarse tantísimo, ¿no? ¿Sabes qué me surgió la idea? Cuando vimos Intensamente 1 y después pasó tanto tiempo y vimos Intensamente 2, creo que la película, la segunda versión, evolucionó pensando en que el público que la iba a ver ya era un poco mayor, ya era más grande y ya tenía otros tipos de problemas y demás circunstancias. Y creo que lo supieron llevar. Ahora, con esta película, con Stitch, tomando en cuenta que ya pasaron casi 20 años, si no es que más bien creo que ya pasaron los 20 años, eh, creo que tenían esta gran oportunidad, ya que aparte modificaron la historia y le metieron más historia, un tanto drama también por ahí. Creo que tenían la oportunidad de decir, a ver, tenemos esta historia, ya sabemos que va a pegar, metámosle un poquito más de guión, metámosle un poquito más de dramatización, de justificación en algunas partes, no tanto el chiste tonto o el personaje X, porque de todas maneras el éxito ya lo tenían, no podían hacer algo mucho mejor, pero fallan los personajes nuevos que introducen, como la vecina, creo que deja mucho que desear, los chistes no son bien logrados, no es como un personaje que realmente te resulta entrañable. Y esta parte dramática de Nani y su sueño, creo que daba mucho como para explicar un poco más, inclusive el contexto de que al final Nani y Lilo están solas porque sucedió un problema con sus padres, un desastre y demás. Creo que era mucho como para que ellos pudieran explorar esta parte y sí dejar las partes icónicas, pero también regalarnos un poco más de historia para que resultara entrañable para ahorita el público más grande que lo va a ver, sin terminar de afectar al público joven que apenas va a conocer Stitch, y que aparte creo que sería muy poco, sinceramente, ¿no? Que el público que no conoce para nada Stitch, ¿no? Entonces, ahí radica un poco mi disgusto. Es una buena película porque creo que todos la disfrutamos. En el cine yo vi que todos estaban riéndose, que todos estaban mostrando la ternura de Stitch, se estaban derritiendo por él, pero al final si ya solo la calificaríamos como una película sin tener como este back, creo que lo pudieron haber hecho mucho mejor en algunas cuestiones. Y ahí creo que radica un tanto mi problema con esta película. Sí la disfruté, pero con el tiempo que tuvieron pudo haber sido mucho mejor, ¿no crees? Definitivamente sí, o sea, pudo tener un mejor desarrollo de historia, mejor desarrollo de personajes. El asunto es ese, ¿no? O sea, si era copy-paste, pues igual, o sea, tenían que basarse en no caer tampoco en melodramas tan exagerados. Eh, y aún así yo siento que la película, o sea, te decía, la libra, ¿no? Como que es casi como de panzazo, yo creo que lo hace bien, cumple su cometido. Lo hace bien, le pega al fandom. Obviamente los que queremos ver, vimos lo que queríamos ver, ¿no? Pero sí, y hubo tal vez un 80-85% de cosas que se querían y ahí estuvieron, o sea, tiene más de lo que se esperaba. Sí coincido contigo, creo que tal vez un poquito de adaptación a esta nueva generación les hubiera ayudado muchísimo porque sí como que hay cosas que ya tal vez a estas alturas te necesitan explicar un poco, no porque seas tonto como público, sino porque eso ayuda a que la película se desarrolle mejor y no queden como tantísimas cosas en el aire, ¿no? Y a veces de repente es como que se iban por la comedia más absurda de Stitch y por otro lado quisieron como jugar un poquito con esta comedia un poco más, ¿cómo llamarla? Un poquito más inteligente tal vez con Lilo aquí como una niña bastante inteligente, pero pues que no deja de ser niña y a veces ingenua. Y también, por otro lado, se fueron con una cuestión muy melodramática, que bueno, creo que sobre todo la parte final es donde vemos más esta situación, que además pues ya sabemos en qué iba a terminar la historia, ya no es como que te sorprenda, pero aún así creo que logra como atraparte si ha seguido como completamente el hilo de toda la historia en lo que estás viendo en pantalla. Y aún así, si hay cosas que sobran, coincido contigo, tal vez la vecina pues no tenía gran cosa que hacer ahí, aunque yo creo que tenía que jugar el papel del apoyo claro, no, emocional. Y está justificado en las nuevas ideas que plantean. Pero el tema es, si ya vas a plantear esta nueva idea, lo puedes hacer mejor.
lo puedes Bueno, ver el asunto mientras aquí estás sería, extrañando. aquí el asunto sería, por ejemplo, que vamos a caer en este debate constante de que si, qué tanto vas a cambiar la historia, ¿no? Tratándola de adaptar o qué tanto vas a conservar la originalidad de la misma. Y obviamente cada una de las dos versiones que pudieron haber surgido, bueno, la que ya tuvimos y la que pudo haber sido, de alguna forma iba a tener sus fans y sus haters. Entonces, he ahí como el problema de este tipo de situaciones, porque ya lo hemos visto con otras películas que van como eh, adaptándose, entre comillas, y que pues siempre le cae la crítica de que acaban de... Bueno, lo platicamos con Blancanieves hace un par de meses, ¿no? De cómo cambiaron radicalmente la historia, llevándolos hacia otras temáticas, olvidándose de la esencia del personaje, y que incluso los personajes importantes que rescataban, como los enanos, pues pasaban a un segundo plano, quedaron como elementos sin importancia. Entonces, el problema aquí tal vez es que buscamos como una versión que pudiera trascender de la original a una nueva adaptación de una manera como más sutil, y en el caso de Blancanieves lo hicieron como muy trágico. Y aquí pues creo que no quisieron arriesgarse, como que jugaban al si voy, no voy, no voy. Y ahí es donde también puede quedar a deber al hecho de decir, bueno, ¿quieres la adaptación acorde a los tiempos actuales o simple y sencillamente quieres la adaptación a live action, tratando de rescatar cosas que son importantes y olvidándote de aquellas que pues, tal vez consideras tú como creador que no te funcionan tanto? Estoy de acuerdo. No es completamente mala, no es completamente buena. Creo que es un buen ejercicio, muy cauteloso. Creo que sí, efectivamente, creo que pudieron haber hecho las cosas mejores, pero ya sin más y sin decir ahorita, porque creo que ya me iba a ir para lo bueno y lo malo antes de decir lo bueno y lo malo. ¿Te parece? Si ya no tienes nada más que decir, ¿te parece si cerramos? Y no, dale, si quieres empieza tu plática, me parece que es lo bueno de Lilo y Stitch. Lo bueno de Lilo y Stitch, fíjate que me parece que sí es una película que resulta divertida, entrañable, y creo que precisamente por este amor que le tenemos al personaje, vale la pena ir al cine y verla. Entonces, creo que la van a pasar bien. Es una película palomera bien, ¿no? Para ti, ¿qué es lo bueno? Sí, coincido contigo, yo creo que es una eh, película que cumple, que tiene lo necesario para entretenerte. Sí tiene por ahí, perdón que lo meta ahorita en lo bueno, pero sí creo que de repente tenía algunas cosillas como que la alargaron un poquito, pero eso creo que tampoco le afecta muchísimo. Y entonces a mí me dio más de lo que esperaba. Bravas. Y yo creo que para los niños, que es el público principal, está perfecta, ¿no? A ellos les va a funcionar muy bien. Y a ti como adulto, pues no la vas a pasar mal. Tampoco vas a decir, así conozcas o no, Lilo Stitch, si te guste o no, yo creo que no la pasas mal bien. Así es. Y mira, yo en lo malo tengo precisamente estas cuestiones que hablábamos al final. Me faltó un tanto de guión, me faltó un tanto de historia, me faltó que se arriesgaran, si son muy arriesgados los ejecutivos de Disney para algunas películas, para esta que creo que estaba más fácil adaptar algunas cuestiones, creo que les faltó arriesgarse, ¿no? Entonces, para mí eso es lo malo. Sí, 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 puede ser. Para mí lo malo yo creo que es estas cosas que faltaron, que tal vez sí le daban como más carnita a la historia original, y que además, por lo que nos presentaron, si hubieran recuperado el copy-paste de la historia, yo creo que tampoco se hubiera estado mejor, incluso si lo hubieran hecho tal cual existía a solamente a live action, hubiera estado mejor, incluso evitando como este asunto de adáptala a las nuevas generaciones o darle un nuevo mensaje, hubiera estado mejor porque la propuesta no es mala, incluso quienes participan, pues creo que lo hacen bien. Saca la fienda, Galafienda, Galafienda, ajá, que la verdad yo no sabía que salía, me sorprendió verlo ahí, y la verdad en su papel de un güey medio bobo ahí jugándole el malote, ya sabemos cuál es su línea, y aún así lo hace bien. Creo que hacen buena dupla dentro de eso, ¿no? Estos dos. A mí me faltó, ¿sabes qué? Ahorita saliendo un poquito de esta parte, las fotos que tomaba Lilo y Stitch a los extranjeros gorditos, creo que en esta parte de no ser incorrectos no las pusieron, y creo que era una parte como muy divertida, tomando en cuenta que era una niña inocente y que ni siquiera sabía qué hacía, ¿no? Pero como querer evitar esta parte de polémica, Bueno, ¿no? y es que además del hilo de aquí, yo creo que eso sí no lo hablamos, y ahora que lo mencionas, pues es un poco más grande a cómo está planteado el personaje
de la película original. O sea, la niña, digo, no menciona su edad, pero sí, o sea, más allá de que se ve más grande, es una persona, sí se plantea como la edad o sea, como una madurez un poquito más la de esta Lilo actual, ¿no? Entonces tal vez yo creo que eso juega un poquito con cómo está el personaje. Pero te digo, yo creo que esto que faltó pudieron haberlo hecho mejor. Y que bueno, o sea, hay como que ya que estabas ahí, como tú mencionabas hace rato, sí tenían la chance de darle un poquito más al público, lo hubieran aprovechado en el buen sentido para darle un mejor desarrollo a la historia. Así es. Y mira, ya ahora vamos a pasar a la parte de las calificaciones. Mira, por aquí yo tengo la de Rotten Tomatoes, que en el tomatómetro tiene un 69%, o sea, de panzazo, y el público sí le dio un 93%. Sí, el público creo que obtuvo lo que quería, la gente creo que lo disfrutó bastante, entonces le puso 93%. Y mira, no tienes IMDb, a ver, cuéntanos. Ajá, sí, tiene un 7.1, entonces pues también está como una película aceptable, ¿no? Creo que no es como wow, nos voló la cabeza, pero tampoco es mal. Entonces, ahí la lleva. Pero bueno, ¿tú cuánto le pones a Lilo y Stitch? Yo me voy a ir por la línea de IMDb, le voy a poner un 7. Creo que es una buena película, pero sin duda prefiero 1000 veces la versión animada. ¿Tú? Ok. Yo le pongo un 7 como producto cinematográfico, le pongo un 7.5 porque pues esperaba mucho menos, o sea, digamos que iba con cero expectativas y aún así me entretuvo, ¿no? Sí, pues sí. Pues bueno, sin más, esta fue nuestra reseña de Lilo y Stitch. Nos importa mucho que también ustedes pongan qué les pareció, si les gusta más la versión animada o la versión live action, si la disfrutaron, si la fueron a ver al cine y demás. Ya nada más para eso cuéntanos, Rodrigo, dónde nos pueden escribir, leer, escuchar y demás cuestiones. Estamos en YouTube, en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast. Por ahí tenemos los diferentes episodios con recomendaciones de cines, de series que están pues tanto, bueno, están o estuvieron en cine como ya varias en plataformas de streaming. Entonces pues invitarlos a que se den una vuelta por ahí con los episodios que ya llevamos. Y pues bueno, también que nos sigan en redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, X como Play Rewind Podcast. Por ahí andamos subiendo los links a los episodios, compartiendo algún que otro tipo de información respecto al mundo del cine y de la música. Y pues nada, agradecerles que estuvieron aquí en otro episodio más. Nos esperamos la siguiente semana. Gracias, David. Rodrigo, gracias a todos. Bye, bye. Bye, bye.